La noche era densa, oscura y cargada de un silencio perturbador. Las luces del hospital apenas lograban iluminar los largos pasillos, y el aroma a desinfectante invadía cada rincón. En una de las habitaciones, un niño de apenas 6 años yacía dormido en una cama de sábanas blancas. Tenía un rostro inocente, pero su cuerpo frágil delataba que había estado luchando contra una enfermedad grave durante mucho tiempo. Su madre, una mujer de semblante duro y mirada fría, se encontraba sentada a su lado, pero no mostraba ninguna señal de amor o preocupación. Horas antes, esa misma mujer había sostenido una conversación secreta con el doctor encargado del tratamiento de su hijo. Le había ofrecido una suma considerable de dinero a cambio de algo impensable: acabar con la vida del pequeño. Es un estorbo. Su enfermedad solo nos trae gastos y problemas. Quiero que todo esto termine de una vez, le había dicho con una frialdad que helaría la sangre de cualquiera. El doctor, sorprendido y asqueado por la propuesta, había tratado de negarse al principio. Sin embargo, la mujer insistió. Piensa en el dinero, doctor. Nadie sabrá lo que hiciste. Solo será una complicación en el tratamiento, un desafortunado desenlace. Nada más. Finalmente, ante la presión y la codicia que empezaba a nublar su juicio, el doctor aceptó. Lo que ninguno de los dos sabía era que una enfermera joven, de nombre Ana, había escuchado gran parte de la conversación desde el pasillo. Ana era nueva en el hospital, pero su vocación y su sentido de la justicia eran inquebrantables. Al principio, pensó en denunciar lo que había escuchado, pero sabía que sin pruebas nadie le creería. Era una empleada reciente y el doctor tenía mucha influencia dentro del hospital. Si ella se atrevía a acusarlo sin fundamentos, lo más probable es que perdiera su empleo. Ana pasó toda la tarde dándole vueltas al asunto, tratando de idear una forma de impedir aquella atrocidad. Finalmente, decidió que la mejor manera de actuar era permanecer cerca del niño y del doctor, vigilando cada uno de sus movimientos. Si lograba reunir suficiente evidencia, podría exponer la verdad y salvar al pequeño. Cuando la noche cayó y el hospital se sumergió en el silencio habitual de las horas más tardías, Ana se posicionó en un lugar estratégico desde donde podía observar la habitación del niño sin ser vista. Pasaron varias horas en las que no ocurrió nada fuera de lo normal, pero entonces, poco después de la medianoche, vio cómo el doctor entraba sigilosamente en la habitación. Ana contuvo la respiración mientras observaba cómo el hombre se acercaba a la cama del niño. Llevaba una jeringa en la mano, y su expresión delataba una mezcla de nerviosismo y determinación. El corazón de Ana latía con fuerza, sabía que debía actuar rápido. Con pasos firmes pero silenciosos, Ana entró en la habitación justo en el momento en que el doctor estaba a punto de inyectarle. ¿Qué está haciendo, doctor?, preguntó en voz baja pero firme, tratando de mantener la calma. El doctor se sobresaltó y ocultó la jeringa tras su espalda. Nada, solo revisaba al paciente, respondió, intentando sonar convincente, pero Ana no se dejó engañar. No finja, doctor. Sé perfectamente lo que está intentando hacer. Si da un solo paso más, lo denunciaré. El doctor la miró con odio y temor al mismo tiempo. Sabía que, si ella hablaba, su carrera estaría acabada. No tienes pruebas, dijo el doctor con un tono desafiante. Pero Ana había previsto esa situación. Sacó su teléfono y mostró que había estado grabando todo desde el momento en que entró en la habitación. Tengo suficiente para que lo despidan y lo metan en la cárcel. Ahora salga de aquí antes de que llame a seguridad. El doctor, consciente de que había sido descubierto, salió apresuradamente de la habitación, dejando a Ana sola con el niño. La joven enfermera se acercó a la cama y miró al pequeño que seguía dormido, ajeno al peligro que había corrido. Sintiendo una mezcla de alivio y tensión, Ana decidió que debía protegerlo a toda costa hasta que pudiera informar a las autoridades. A la mañana siguiente, Ana informó a la dirección del hospital sobre lo ocurrido y entregó la grabación como evidencia. El doctor fue inmediatamente suspendido y puesto bajo investigación.
La madre del niño también fue interrogada, y aunque al principio intentó negar todo, finalmente confesó su macabro plan al verse acorralada por las pruebas. El caso causó un gran revuelo en el hospital y en los medios de comunicación locales. La frialdad de una madre dispuesta a sacrificar la vida de su propio hijo por conveniencia y la corrupción de un médico dispuesto a aceptar dinero a cambio de un acto tan atroz generaron indignación. Sin embargo, en medio de toda aquella oscuridad, Ana se convirtió en un rayo de esperanza y admiración. Su valentía y determinación habían salvado la vida de un inocente y expuesto una verdad que de otro modo habría quedado oculta. La dirección del hospital no solo le agradeció su acción, sino que también le ofreció un puesto fijo y mejores condiciones laborales. El niño fue puesto bajo la custodia de familiares lejanos que realmente se preocupaban por él. Con el tiempo, su salud mejoró y pudo llevar una vida normal, lejos del peligro que había enfrentado aquella noche. Ana nunca buscó fama ni reconocimiento por lo que había hecho. Su único deseo era cumplir con su deber y proteger a quienes no podían defenderse por sí mismos. A pesar de las amenazas que recibió después por parte de personas vinculadas al doctor y a la madre del niño, Ana continuó trabajando con la misma pasión y entrega. Con el tiempo, la historia de Ana se convirtió en una inspiración para muchos. Su acto desinteresado demostró que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay lugar para la esperanza y el valor. La joven enfermera había demostrado que una sola persona, con el coraje suficiente, podía marcar la diferencia y salvar una vida. La vida continuó en el hospital, pero aquel suceso nunca fue olvidado. Los pasillos seguían llenándose de pacientes, médicos y enfermeras, pero cada vez que alguien mencionaba el nombre de Ana, lo hacía con respeto y gratitud. Porque, gracias a ella, un niño había tenido la oportunidad de vivir y un acto de crueldad había sido detenido a tiempo. Y así, aquella noche que había comenzado con oscuridad y peligro terminó con un destello de luz y esperanza. Dejando una lección imborrable en todos los que la conocieron, la valentía de una persona puede cambiar el destino de otra y encender una chispa de esperanza donde todo parece perdido. Sin embargo, lo que parecía un desenlace feliz estaba lejos de ser el final real. A los pocos días de que el doctor fuera suspendido y la madre del niño arrestada, Ana comenzó a notar que algo extraño sucedía en el hospital. Había un silencio incómodo entre el personal, y los pocos que se atrevían a hablarle lo hacían con miradas de temor. Ana, aunque estaba decidida a proteger al pequeño y denunciar cualquier irregularidad, comenzó a sentir que algo mucho más grande se ocultaba tras aquel intento de asesinato. ¿Cómo era posible que un simple doctor y una madre desalmada pudieran desatar tanto miedo? Esa misma noche, mientras Ana revisaba los informes médicos del niño, descubrió algo aterrador: los expedientes mostraban que otros niños con enfermedades graves habían fallecido en circunstancias sospechosas en los últimos meses. Siempre bajo el cuidado del mismo doctor y con diagnósticos que, al revisarlos más de cerca, parecían incongruentes. Era evidente que algo siniestro estaba ocurriendo, y el intento fallido con aquel pequeño había sido solo la punta del iceberg. Decidida a llegar al fondo del asunto, Ana contactó a un periodista de investigación local, un hombre conocido por destapar escándalos importantes. Le entregó toda la información que había recolectado y le pidió que actuara con discreción. El periodista aceptó, pero le advirtió: si esto es tan grande como parece, te estás metiendo en un nido de serpientes, Ana. Tienes que estar preparada para lo peor. Días después, una noticia estremeció a toda la ciudad: el periodista había sido encontrado muerto en un aparente accidente de coche. Ana supo de inmediato que no había sido un accidente. El miedo se apoderó de ella, pero sabía que no podía detenerse. Si lo hacía, nadie más protegería al niño ni sacaría a la luz lo que realmente estaba ocurriendo. Esa misma noche, recibió una llamada anónima. Una voz masculina y distorsionada le advirtió que, si no dejaba de investigar, ella sería la siguiente. Ana sintió que el aire se le escapaba del pecho, pero luego miró la cama del pequeño,
quien ahora estaba despierto y la miraba con una expresión de ternura y confianza. Ese momento le dio fuerzas para tomar una decisión final. Reunió todas las pruebas, escribió un detallado informe de lo que había descubierto, y lo envió a varias agencias. Sabía que, si la información se hacía pública de forma masiva, no podrían silenciarla ni ocultar la verdad. Pocas horas después, el hospital se vio envuelto en un escándalo. Una red de corrupción, negligencia y tráfico de órganos fue descubierta, implicando no solo a médicos, sino también a directivos y empresarios con vínculos políticos. La madre del niño resultó ser solo una pieza más en un juego mucho más retorcido, utilizada por aquellos que buscaban beneficiarse de los pacientes más vulnerables. Ana fue contactada por organismos internacionales que le ofrecieron protección y un nuevo empleo en otro país. Sin embargo, ella decidió quedarse. Su acto de valentía no solo había salvado a un niño, sino que había desmantelado una red criminal que llevaba años operando en las sombras. A pesar de las amenazas, Ana sabía que su deber era continuar luchando por quienes no podían defenderse por sí mismos. El niño, por su parte, fue adoptado por una familia amorosa que lo cuidó y le dio una vida llena de cariño y felicidad. Años después, ese mismo niño, convertido en un hombre adulto, regresó al hospital donde Ana seguía trabajando. Con lágrimas en los ojos, le agradeció por haberle dado una segunda oportunidad. Le prometió que, gracias a ella, dedicaría su vida a proteger a otros. Ana sonrió. Aquel pequeño acto de valentía en una noche oscura había cambiado muchas vidas, incluida la suya. Y mientras veía al joven alejarse, supo que, aunque la lucha nunca terminaría, siempre habría personas dispuestas a enfrentarse a la oscuridad para traer luz y esperanza. A veces, el verdadero heroísmo no se encuentra en grandes gestos públicos, sino en pequeñas acciones valientes que pocos se atreven a realizar. La decisión de actuar frente a la injusticia puede ser solitaria y peligrosa, pero es la única forma de hacer que el bien prevalezca. Cuando todo parece perdido, basta una chispa de valor para encender la llama de la esperanza. Nunca subestimemos el poder de un solo acto desinteresado.